La primera vez que los escuché llorar, yo ya iba tarde, empapada y con la cabeza llena de cuentas que no me salían, porque en mi casa, en Vallecas, el dinero se mide en respiraciones, y la de mi padre cada mes costaba más. Había aceptado un extra de madrugada para una empresa de catering, de esas que llevan bandejas bonitas a casas donde nadie mira el precio. Y me tocó subir en una furgoneta con cajas de cristal, salsas que olían a trufa y una lista de indicaciones escrita como si el mundo se fuera a acabar si una aceituna llegaba torcida. Y yo solo pensaba en el pastillero, en el inhalador, en esa tos vieja que a mi padre le abre la espalda por dentro. La dirección era una urbanización cerrada en La Moraleja, una de esas calles sin gente donde el silencio parece comprado. Y la casa a la que llegamos era un bloque blanco enorme, con ventanales que daban a un jardín imposible. Luces azules bajo el agua, cámaras parpadeando en las esquinas. Dejamos las bandejas en la cocina, firmé el albarán con el bolígrafo que siempre se atasca, y me giré pensando en el último autobús y en el pastillero de mi padre, que a esas horas ya estaría esperando, con esa tos vieja y la tele de fondo para no sentirse solo. El llanto me clavó en el pasillo, porque no era un llanto, eran tres, superpuestos, desacompasados, como si tres gargantas pequeñas intentaran pedir ayuda a la vez y se estorbaran entre ellas. Y ese sonido no viene de un bebé que protesta, viene de un bebé que se está quedando sin aire de tanto llorar. Me quedé con la mano en el pomo de la puerta de servicio y escuché una voz de mujer resoplando con asco, como si lo que le molestara no fueran los bebés, sino el hecho mismo de que existieran. Subí las escaleras de mármol sin hacer ruido, apretando los dientes para que mis zapatillas no chirriaran. Y al llegar al rellano, vi una puerta entreabierta, luz tibia, tres cunas idénticas, y dentro tres bebés con la cara roja, los puños cerrados, uno ya sin fuerza para gritar, solo con el pecho temblando. En una butaca había una mujer impecable, vestido marfil, pelo recogido, uñas perfectas, y en su cara no había ternura, había fastidio puro, mientras apretaba el antebrazo de uno de los niños para que no se moviera, como quien sujeta una bolsa que le estorba. En la sombra del pasillo, medio escondido, vi a un hombre alto con la corbata floja y los ojos rojos, mirando la escena sin entrar, como si se estuviera castigando. Y la mujer, sin mirarlo, soltó una frase que me heló la espalda. «¿Qué idea tan romántica tuvo tu mujer, Santiago, dejarte tres a la vez?» No sé de dónde saqué valor, porque yo allí no era nadie. Yo era la camarera mojada que olía a café barato, pero llamé con los nudillos, una sola vez, y la mujer giró la cabeza como si yo le hubiera insultado. Me recorrió de arriba a abajo y sonrió con una amabilidad que no llegaba a los ojos. ¿Tú quién eres? ¿Y qué haces aquí arriba a estas horas? La del catering, señora, perdone. Es que escuché a los niños y pensé que quizá necesitaban que alguien los cogiera un momento. Están bien, dijo, y el bebé jadeó como si la desmintiera. Solo hacen teatro. El hombre, Santiago, tragó saliva sin moverse, y yo entendí que él era el padre, y que su cuerpo no obedecía cuando se trataba de elegir entre lo cómodo y lo correcto. Entré despacio, me acerqué a las cunas, porque el bebé que ya no lloraba abría la boca buscando aire, y eso yo lo reconocía de una noche antigua en mi familia, de un niño que se puso morado mientras los adultos corrían sin saber qué hacer. Los levanté como pude, porque nadie te enseña a cargar tres vidas pequeñas sin que se te rompa el miedo en las costillas. Improvisé una faja con mi propio delantal. Me colgué a uno contra el pecho, sostuve al segundo con el brazo y al tercero lo apoyé en el hombro.
y empecé a balancearme despacio, respirando hondo para que ellos sintieran el ritmo, y les canté una canción sin letra fija que mi madre repetía cuando no teníamos nada, una tontería sobre una estrella que vigila a los niños perdidos. Los tres, poco a poco, fueron aflojando. Primero uno dejó de gritar y se agarró a mi ropa con los dedos. Luego otro apoyó la frente en mi clavícula, y el tercero soltó un suspiro largo, como si alguien le hubiera apagado el incendio. La mujer se quedó tiesa, y su sonrisa se rompió un segundo, lo justo para mostrar la rabia, y luego volvió la máscara. Vaya, mira qué milagro. ¿Cómo te llamas? Valeria, repitió como quien se prueba una palabra barata. Pues parece que tienes mano, y a mí me vendría de perlas alguien así por las noches, porque las enfermeras duran 2 días, y la niñera se queja de todo. Así que te voy a hacer un favor, vienes unas semanas, hasta que encontremos a alguien más profesional, y te pagamos bien. Yo pensé en el inhalador de mi padre, en la factura de la luz atrasada, en el miedo de volver a oír un llanto sin poder hacer nada. Y pensé también en la cara de esos bebés calmándose en mi pecho. Y supe que si me iba, esa mujer se quedaba sola con ellos. Acepto, y lo digo en serio, dije, y la palabra me salió con un peso que no era solo dinero. Santiago no habló, pero me miró como si acabara de entrar alguien a su casa que no debería existir, y en su mirada había alivio y vergüenza mezclados, una combinación peligrosa. La primera noche oficial, llegué a las 8, y me abrió Pilar, la gobernanta, una mujer mayor con la mirada cansada de quien lleva años cuidando secretos ajenos. Me metió por la cocina y me advirtió que a Inés, la prometida, no le gustaban los ruidos, ni las preguntas, ni que nadie se creyera parte de la familia. Subí al cuarto, y los bebés, al verme, dejaron de llorar, como si mi cara fuera un botón de pausa. Y esa reacción me dio una alegría absurda y un miedo mayor, porque encariñarte en una casa ajena es la forma más rápida de que te rompan. Se llamaban Bruno, Teo y Damián, y me los aprendí como si fueran claves de un candado. Bruno era el risueño, Teo el nervioso, Damián el serio, y con ellos las horas pasaban en un torbellino de biberones, pañales y canciones. Lo que empezó a inquietarme no fue el cansancio, fue la sensación de que alguien jugaba con el tiempo, como si quisiera que yo pareciera torpe. Encontré una libreta de registros, muy ordenada, y una noche anoté que Bruno había tomado 120 mililitros, porque yo lo medí, lo vi, lo sentí, y al día siguiente el número estaba tachado y encima decía 90. Luego fue el olor, porque al recoger el chupete de Teo noté un aroma químico, dulce, de farmacia, y al abrir el cajón vi un frasquito sin etiqueta, con líquido transparente y una nota en papel caro. Si lloran mucho, unas gotitas y dormirán. No era un consejo, era una orden. Intenté hablar con Santiago en el jardín, una tarde en la que lo vi caminar solo como un fantasma elegante, y le dije que alguien dejaba gotas, que los registros cambiaban, que los bebés olían a medicación. Me escuchó con una cara de hombre que ya ha escuchado eso en su cabeza y ha decidido enterrarlo. Inés solo quiere que todo funcione, me dijo. Está nerviosa por la boda. Yo le respondí que la presión no justifica dormir a un bebé con un frasco sin etiqueta. Y él bajó la voz y me soltó la frase que me puso en mi lugar. Valeria, te agradezco lo que haces, pero no te metas en lo que no entiendes. Esto es mi familia. Y ahí supe que Inés tenía vía libre, porque un hombre con miedo es el mejor aliado de un plan. A partir de entonces, empezaron los accidentes perfectos, de esos que siempre ocurren cerca de ti y nunca delante de ti. Un jarrón antiguo apareció roto junto a la escalera,
y Pilar murmuró que Inés había dicho que me vio bajar, aunque yo no bajé. Un sobre con efectivo desapareció del cajón de la cocina el día que yo estaba sola preparando papillas. Y esa noche Inés dejó caer delante de otros empleados que era triste tener que vigilar el dinero cuando se contrata gente sin referencias. Yo seguí callada, porque si contestas te conviertes en problema, y yo necesitaba el trabajo, pero sentía cómo me iban cerrando un círculo alrededor. Una madrugada, después de su toma, Bruno se puso rígido, pálido, con los ojos perdidos, y el pánico me subió como ácido. Olí el biberón y noté el mismo aroma dulce, y sin pensar tiré la leche. Preparé otro con un bote nuevo sellado, y Bruno volvió a respirar, como si alguien le hubiera devuelto el mundo. Yo me quedé sentada junto a su cuna, toda la noche, temblando, imaginando lo que habría pasado si yo hubiera seguido el protocolo y no el instinto. Al día siguiente, Inés entró con un pediatra privado y un hombre de traje, y me preguntaron por qué había tirado el biberón, como si yo hubiera destruido una prueba de un crimen que ellos ya habían escrito. En ese salón elegante yo no supe defenderme, y en ese silencio Inés se hizo la víctima perfecta, con ojos húmedos y voz temblorosa, preguntando si yo tenía celos, si yo me creía la madre, si yo no soportaba que ella fuera a formar parte de la familia. Santiago estaba allí, mirando al suelo, y no me defendió. Y ese silencio suyo me dolió más que la acusación, porque yo no esperaba que me quisiera, yo esperaba que fuera padre. Esa noche, cuando por fin se durmieron, revisé el cuarto como quien busca una salida de emergencia, y vi un peluche de zorro con una costura rara. Lo descosí, y dentro encontré una microcámara apuntando al lugar donde yo preparaba los biberones. No era la cámara visible de la esquina, era otra, secreta, pensada para fabricar lo que hiciera falta. Esa cámara me dio náuseas, porque entendí que no era una casa, era un escenario, y yo era el personaje barato al que podían sacrificar sin que a nadie le temblara el pulso. Me quedé un rato largo sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, escuchando cómo Damián respiraba con un silbido pequeño que nadie parecía notar, y me pregunté si lo correcto era salir corriendo de allí, ir a una comisaría, contar todo, pero me imaginé al policía mirándome el delantal, preguntándome por qué estaba en La Moraleja a esas horas, pidiéndome pruebas, y supe que sin algo sólido yo era la loca perfecta. Al día siguiente, en la cocina, Inés apareció detrás de mí sin que la oyera, como si hubiera aprendido a moverse como un perfume, y me dijo, con esa voz suave que usan los que quieren hacerte daño sin mancharse, que sabía que yo estaba nerviosa, que ella era comprensiva, que los bebés me estaban confundiendo. Y mientras decía eso, acariciaba la cabeza de Bruno con una delicadeza teatral, mirándome a los ojos como quien enseña una amenaza envuelta en caricia. Me habló de mi barrio, de lo lejos que estaba mi vida de la suya, y remató, sin levantar la voz, que en esa casa la gente desaparecía cuando molestaba, y que lo mejor para mí era obedecer y agradecer. Aquella tarde, cuando salí y cogí el metro de vuelta, mi madre me esperaba con la cara de quien ya intuye un desastre, y me dijo que dejara esa casa, que ninguna nómina merecía que te acusaran de monstruo. Y yo casi le hice caso, lo juro, porque me vi a mí misma en la tele, en algún titular miserable. Cuidadora drogaba a bebés. Y me dio vergüenza solo de imaginarlo. Pero entonces recordé la forma en que Teo se aferraba a mi dedo para dormirse, como si necesitara una prueba mínima de que el mundo no se derrumba. Y recordé el silbido de Damián, y me salió una rabia fría, porque si yo me iba, nadie iba a mirar esos detalles. Al día siguiente, Inés se fue a una comida, y yo, con el miedo ya convertido en rabia, entré en el despacho de Isabel,
la esposa fallecida. Un lugar que olía a papel viejo y perfume suave, a una vida cortada. En un cajón encontré una carpeta con documentos de una clínica privada en Navarra, un programa de estancia terapéutica para lactantes, con visitas limitadas, estancias de hasta 1 año, y un correo impreso desde la cuenta de Inés a un notario hablando de aprovechar la luna de miel para que Santiago se acostumbrara a la paz, y de que después sería más fácil plantear soluciones permanentes, internados, custodias delegadas, cualquier cosa que quitara a los niños del medio. Me fallaron las piernas, y entonces escuché pasos. Santiago apareció en la puerta, vio el papel en mi mano, y en lugar de mirar el documento, me miró como si yo fuera la intrusa que profanaba el recuerdo de Isabel. «Basta, Valeria», me dijo, y su voz era desesperada. «No vuelvas a entrar aquí». Yo le dije que su prometida quería enviar a sus hijos lejos, que era un plan, que era real, y él explotó como quien se defiende de una verdad que no puede soportar, diciéndome que la clínica era de las mejores, que los niños necesitaban ayuda, que era su decisión como padre. Ahí comprendí que el miedo puede ser una droga peor que cualquier gota, porque lo vuelve todo justificable. 2 días después, me ofrecieron dinero para renunciar y firmar silencio, una liquidación generosa. Y yo dije que no, porque ya no era dinero, era vida. Vi en los ojos de Inés una calma peligrosa, como si hubiera estado esperando esa negativa para apretar el botón que lo derrumba todo. La fiesta de compromiso llevó con luces en el jardín y música suave. Y a mí me ordenaron quedarme arriba, porque yo estorbaba en las fotos. Desde la ventana vi a Inés brillar en un vestido negro, vi a Santiago sonreír sin alma, y escuché abajo la risa de quienes no saben lo que cuesta dormir a 3 bebés en un cuarto donde nadie te quiere. A las 10, Inés tomó el micrófono. Habló de lo difícil que era ser viudo, de lo valiente que era Santiago, de lo mucho que ella se sacrificaba por esos pequeños. Y dijo mi nombre como quien arroja carne a una jauría. Puso una pantalla enorme y proyectó videos montados, escenas donde parecía que yo rompía, robaba, invadía, y lo peor, una toma en la que supuestamente yo echaba gotas en el biberón de Bruno. El público murmuró como una sola bestia, y 2 guardias subieron, me agarraron del brazo y me obligaron a bajar, y en el pasillo escuché a los bebés llorar como aquella primera noche, solo que esta vez el llanto venía también cargado de abandono. Me sacaron por la puerta de servicio, me dejaron bajo la lluvia con mi mochila mojada, y el llanto de los 3 bebés atravesó las ventanas como un cuchillo. Caminé sin rumbo hasta que alguien me tiró del codo. Era Pilar, pálida, y me metió en la mano una tarjeta microSD dentro de un sobre de azúcar, como si me pasara contrabando. La seguí, susurró. Vi cosas, y lo grabé desde el sistema viejo, el que ella no sabe que sigue funcionando. Por favor, no te vayas sin esto. Esa noche, en el portátil viejo de un vecino, vi el video. Vi a Inés echar gotas en los biberones con una tranquilidad espantosa. Vi cómo rompía el jarrón, cómo dejaba el sobre del dinero donde yo pasaba, cómo me sacaba el ticket del bolsillo, y vi una videollamada donde decía, con su voz, que una vez los niños estuvieran fuera, Santiago firmaría lo que fuera, que el patrimonio era lo único que importaba, que ella no se casaba para criar, se casaba para poseer. Cuando la pantalla se quedó negra, yo supe que ya no se trataba de demostrar mi inocencia. Se trataba de frenar un plan con fecha, porque en los papeles aparecía el lunes a las 10, firma ante notario. El lunes amaneció gris. Mi madre me miró sin hablar mientras yo me ponía la misma ropa sencilla de siempre, y mi padre, en una de sus tardes claras, me agarró la muñeca
y me dijo que no dejara que nadie me hiciera pequeña. Llegué a la puerta principal, el guardia me reconoció y me dijo que llamaría a la policía. Y yo metí el pie y le dije que si me tocaba, yo gritaba, yo hacía ruido, porque a veces el escándalo es lo único que el dinero no puede tapar. Desde dentro se escuchó el llanto de Bruno, Teo y Damián, más fuerte que nunca, y el guardia dudó. Y en ese segundo apareció Santiago en el vestíbulo con los papeles en la mano, y detrás Inés impecable con su carpeta. «No la dejes pasar», dijo ella, «es una loca». Santiago escuchó el llanto arriba y vi cómo algo dentro de él se resquebrajaba. «Déjala entrar, que quiero escucharla de una vez». Entré empapada, con la micro SD apretada, y delante del notario, del pediatra y de 2 asesores, dije que tenía algo que enseñar. Inés se rió, habló de ilegalidad, de montaje, de venganza, pero yo la miré y le pregunté por qué tenía tanto miedo de que lo viéramos si era mentira. Y en ese silencio, Santiago señaló la televisión y me dijo que lo pusiera. El vídeo empezó, y no hubo máscara que aguantara. Se veía a Inés drogar biberones, mover papeles, fabricar trampas, hablar del patrimonio como si fueran fichas, y el aire en la habitación se volvió denso. El pediatra palideció, el notario cerró la carpeta como quien entiende que está a punto de firmar una monstruosidad, y Santiago rompió los papeles en pedazos, los dejó caer sobre el mármol, se quitó el anillo y lo dejó en la mesa. «Te vas de esta casa ahora mismo», dijo, con una frialdad que daba miedo. «Y si vuelves, esta vez sí llamo a la policía, para que protejan a mis hijos de ti». Inés gritó, lloró, intentó abrazarlo, prometió destruirnos, y nadie le respondió, porque la verdad, cuando se muestra sin maquillaje, convierte los gritos en ruido de fondo. Cuando se la llevaron, los llantos arriba seguían, y Santiago se quedó quieto un segundo, paralizado por la vergüenza, y me dijo que lo sentía, que había sido un cobarde, que me había dejado sola. Yo no le contesté con insultos, porque mis insultos no calman a un bebé. Subí corriendo, abrí la puerta del cuarto, y los 3 estaban rojos, sudados, con los brazos estirados. En cuanto me vieron, se callaron a medias, como si les hubiera vuelto el aire, y yo los levanté uno a uno, pegándolos a mí, sintiendo ese peso familiar que no era mío, pero ya era parte de mi espalda. Y empecé a cantar, porque no se me ocurría otra forma de decirles que había vuelto. Santiago apareció en la puerta, sin entrar, y yo le dije, sin dureza pero sin perdón rápido, que un padre se equivoca, sí, pero un padre no se esconde cuando sus hijos piden ayuda. Él asintió, se sentó en el suelo, junto a la mecedora, y me confesó que desde que murió Isabel en el parto, él vivía como si estuviera de prestado, que Inés llevó con palabras exactas, y él se agarró a ellas, y que cuando empezó a sospechar, prefirió probarla con cámaras, antes que aceptar que se había equivocado, porque aceptar era quedarse solo otra vez, sin excusas, sin disfraz. Yo escuché, porque escuchar también es una forma de salvar. Y cuando los bebés se durmieron, me pidió que no me fuera. Le dije que yo no era un salvavidas, que yo tenía una vida, un padre enfermo, una casa pequeña, y que si quería que me quedara, tenía que ser con respeto, con contrato, con seguridad, y con la promesa de que nadie volvería a usar mi pobreza como arma. Santiago lo aceptó sin discutir, y por primera vez sentí que alguien de ese mundo entendía la palabra dignidad sin pronunciarla. Las semanas siguientes fueron tribunales, análisis médicos, papeles anulados, noticias con titulares venenosos. Y yo me negué a hacer espectáculo, porque yo no quería aplausos, quería calma. Me dieron un contrato, un cuarto pequeño junto al de los niños, y lo más importante, me dieron la certeza de que Bruno, Teo y Damián ya no serían tratados como estorbo,
y que si un día se ponían morados de tos o de miedo, habría un padre que se levantaría sin esconderse. A veces, cuando la casa queda en silencio y los tres duermen, me siento en la mecedora y vuelvo a oír aquel primer llanto atravesándome el pecho. Y pienso que si yo hubiera elegido mi miedo y me hubiera ido hacia el autobús, ahora quizá habría 3 cunas vacías en una clínica lejana y un padre rico explicándose a sí mismo que era por su bien. No sé si esto me convierte en heroína, porque yo no me siento heroína. Yo me siento una mujer que un día dejó de ser invisible y que entendió que la vida no siempre te deja salvar a quien amas, pero a veces te pone delante 3 pequeñas respiraciones para que no repitas la misma derrota.